están entrando todos. No, no puedo medir. Gente, ¿me escuchan todos? A los que tengan nombre de Galaxy Tab y todo eso, ¿pueden ingresar de vuelta con su nombre y apellido, por favor? Porque si no, no voy a saber cómo hacer para darles la palabra, ¿sí? Por favor. Cambien su nombre, no hace falta que ingresen de vuelta, cambien su nombre, ¿sí? Lo pueden hacer directamente en la solapa del costado donde está su nombre, poner cambiar nombre y cambien su nombre, por favor. Bueno. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Vamos hoy a tener una charlita sobre fibrilación atrial. Bueno, ya las reglas ya se las dimos por WhatsApp, así que no las vamos a repetir. Recuerden que si quieren tomar la palabra, eso sí, lo escriben en el chat y después le dan de alta el micrófono y ahí hablan, ¿sí? Y van a tener aproximadamente 1 minuto para hablar. Bueno, la idea de esta charla surgió a partir del consenso de fibrilación atrial, que ahora lo vamos a compartir en pantalla, que en realidad es el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología. Es un consenso que se publicó en el año 2015 sobre fibrilación atrial en cuanto a, obviamente, características fisiopatológicas, diagnóstico y tratamiento, ¿sí? A partir de este consenso, a nosotros se nos ocurrió disparar una serie de interrogantes para generar un debate entre todos los participantes y de alguna manera generar un enriquecimiento a través de las experiencias de cada uno, por supuesto apoyadas con bibliografía, ¿sí? Así que bueno, a partir de eso armamos un pequeño resumen de este consenso de fibrilación atrial de humana, ¿sí? Que ahora lo vamos a subir, ahora lo vamos a compartir. En la pantalla, y del cual surgieron al final algunas preguntas que vamos a tratar de dilucidar entre todos, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos entonces el consenso sobre fibrilación auricular, o bueno, como la llamamos nosotros, más correctamente fibrilación atrial. Las formas clínicas que describe el consenso de medicina humana. Tenemos de primer episodio, o únicas, paroxísticas, persistentes, permanentes, solitarias, fibrilación atrial no valvular, o persistente de larga duración. Bueno, después hablaremos un poco de qué presentaciones vamos a encontrar nosotros en caninos y felinos respecto de las que se presentan en medicina humana, y si algunas se parecen o no, ¿sí? Respecto de la etiopatogenia, bueno, tenemos factores auriculares, fibrosis, disminución de la masa muscular, aumento o sea, en realidad, aumento del miocardio, pero con disminución de los miocardiocitos, heterogeneidad en la conducción auricular, que son factores predisponentes para la generación de fibrilación auricular o fibrilación atrial. Algunos mecanismos electrofisiológicos alterados, y
algunos pacientes pueden manifestar predisposición genética. Por ejemplo, personas con síndrome de QT largo, QT corto o inclusive miocardiopatía hipertrófica con las modificaciones que ya conocemos, ¿sí? Y por supuesto, secundarias a dilatación del atrio y aurícula, que digamos es uno de los escenarios que más frecuentemente nosotros enfrentamos. Respecto de los tratamientos, acá al principio tenemos la CBE, que significa cardioversión eléctrica, ¿sí? Es un tratamiento postulado, sino la cardioversión farmacológica, sin cardiopatía de base, con estas drogas, propafenona o ornacalant, ¿m? O con cardiopatía de base, postulan a la amidodarona como cardioversor químico, ¿sí? Y como otra parte del tratamiento, digamos, como otra pata del tratamiento, el control de la frecuencia cardíaca, ¿sí? En ausencia de preexcitación, hipotensión o insuficiencia, proponen bisoprolol, atenolol o carvedilol, es decir, beta bloqueantes, bueno, el carvedilol también con efecto alfa, y bloqueantes cálcicos, como el diltiazem o el verapamilo, y con insuficiencia cardíaca plantean el uso de digoxina combinado o no con beta bloqueantes. Respecto de caninos y felinos, creo que se nos presentan, o creemos, perdón, que se nos presentan dos escenarios. Digamos, las dos patologías más prevalentes en la clínica mundial, en la clínica cardiológica mundial, que son la enfermedad mitral crónica y la cardiomiopatía dilatada. ¿Mm? ¿Cuál sería el tratamiento inicial? ¿Qué combinaciones podríamos realizar? ¿Cuál sería la frecuencia ideal, la frecuencia cardíaca ideal a la que nosotros podríamos o querríamos llegar? ¿Cuál sería el tratamiento de elección en razas gigantes con fibrilaciones atriales solitarias? Que si bien no son de la presentación más común, están presentes, están referidas en la bibliografía y bueno, las tenemos que tener en cuenta como tales. ¿Mm? En base a eso, en base a toda esta recopilación de datos y mechando algunas cosas de nuestra medicina, surgen dos grupos de preguntas. Los primeros interrogantes, que corresponden, siempre los interrogantes van a corresponder a la terapéutica, que es en lo que nos vamos a centrar, son estos tres, que son los tres primeros. ¿Cuándo es la fibrilación atrial una emergencia? FC, frecuencia cardíaca. ¿Qué frecuencia cardíaca queremos llegar? ¿De qué frecuencia cardíaca partimos para considerar la fibrilación atrial una emergencia o algo para tratar ya? Abrimos el debate. Toma la palabra. ¿Quiere tomar la palabra David Fernando? Muy bien. Active su micrófono, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Lo escuchan? Bien. Bueno, contento por participar de este foro sobre fibrilación atrial, que es un tema pues que lo vemos y es una alteración del ritmo cardíaco que vemos siempre con complicaciones en las enfermedades que afectan a nuestros animales de compañía. Eh, por lo leído en el consenso, había que tener en cuenta una serie de medicamentos. Ellos hablaban en base a la clasificación. Lo primero, ellos hablaban de los antiarrítmicos clase I C cuando la fibrilación atrial no era de origen, no tenía una cardiopatía de base. Cuando existía cardiopatía de base, el tratamiento de lesión era la amiodarona y ante el tratamiento de emergencia entre episodios de insuficiencia cardíaca se utilizaba la digoxina. Y en el caso de los antiarrítmicos clase I se utilizaban flecainida y propafenona. Es lo que tengo por agregar.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esta pregunta? Bueno, le damos la palabra al doctor Orlando Busano. Por favor, activa tu micrófono, Orlando. Bienvenido. Ahí está. Hola. ¿Escucha? ¿Ahí estamos? Sí, ahí estás, Orlando. Perfecto. Dale, Nacho. Gracias. Mira, todos leímos el consenso y creo personalmente, a través de bastante tiempo de haber investigado el tema de la fibrilación, como ustedes saben, y haber probado diferentes protocolos terapéuticos, un poco voy a decirle a Bolaños que, por ejemplo, yo he probado con bloqueantes sódicos clase 1C, como él decía, y he probado con propafenona, pero son bloqueantes muy potentes y yo tuve mala experiencia, por ejemplo, por la propafenona, porque me llevó a un bloqueo de tercer grado, pero inmediatamente, en 2 horas. Buscando llegué, y ustedes saben que yo sigo un poco el tema de la miodarona, porque fue lo que mejor se adaptó a mis pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, comprobada por ecocardio, ¿sí? Y mi experiencia es, creo, bastante buena. 50% de recuperación y de cardioversión a ritmo sinusal. El otro 50% tuve que trabajar sobre el manejo de la frecuencia cardíaca. Ahora, yo sugiero, nuevamente por experiencia, no ir directamente al uso de medicamentos porque se trate de una fibrilación de atrios, sino investigar un poco más allá, sabiendo cuál es el nivel de medio interno, cuál es la función sistoliastólica, porque mucho de eso depende la contraindicación de los medicamentos que usemos. Yo sé que hay muchos compañeros que utilizan bloqueantes cálcicos, no en una fibrilación con insuficiencia, porque ya tengo disfunción sistólica, estoy bloqueando más, ¿sí? Y por mecanismos electrofisiológicos, el bloqueo de calcio me va a disparar la mayor incorporación de calcio, y es lo que yo no quiero, en principio, porque tengo disfunción sistólica. Ahora, si yo estoy buscando bloquear en la fase 2 de la meseta del potencial de acción y quiero bloquear el calcio, sí es bueno desde ese punto de vista porque estaría buscando sacar una actividad gatillo que es una de las causas por las cuales se perpetúa la fibrilación de atrios. Es decir, esto es bastante complejo, ¿sí? Yo he sido muy cauto manejando muchas variables y en realidad voy en contra también de la polifarmacia, porque como son muchos probables mecanismos, hay profesionales que tratan de bloquear cada uno de todos esos mecanismos y a la larga es contraproducente. Mi experiencia es usar 1 o 2 medicamentos, dar tiempo a que tengan saturación, que tengan nivel en sangre, empezar con dosis máximas e ir bajando. Cada 4 días o 5, nuevo control, nuevo electro, nueva eco, y regular dosis hacia abajo hasta encontrar la mínima efectiva. Es difícil,
porque todo esto que yo les comento depende del momento en que nosotros recibamos al paciente con la fibrilación. Porque ustedes saben que si es una fibrilación ya en estadio de persistencia, los cambios eléctricos y los cambios estructurales de ese atrio no van a responder a ningún tipo de tratamiento que le hagamos. Ya hay fibrosis, ya hay trastornos moleculares y ya hay activaciones a nivel genético para producir otro tipo de proteínas. Es decir, estamos enfrente de una situación que difícilmente la podamos manejar y solamente nos vamos a limitar con ¿qué? Bajar la frecuencia de respuesta del ventrículo. El paciente vivirá fibrilado, pero con baja frecuencia. Eso es un poco la experiencia y un poco el comentario que le hacía a Bolaño cuando preguntaba sobre los bloqueantes sódicos, ¿sí? Bueno. Para mí es mejor bloquear clase 3. Ok. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Sandra, tenés la palabra si querés decir algo de esta pregunta y seguimos con la otra. La doctora Sandra Matoni. Ahí va. Sí, yo en realidad mi pregunta apunta, mi comentario va a apuntar más a mi pata emergentológica de esto, que como todos saben, es donde yo puedo tal vez aportar más por los años de experiencia, y en base a en qué momento decidimos si es una emergencia o no tratar al paciente. Y creo que básicamente ahí uno se tiene que apoyar en la clínica. El paciente tiene signos de hipoperfusión, o sea, tiene signos clínicos de que realmente es una emergencia, que esa fue la pregunta disparadora inicial. Exacto. Entonces, uno ahí es lo que uno tiene que evaluar es, bueno, con esa frecuencia cardíaca, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo están las membranas mucosas? ¿Cómo está la actitud? ¿Cómo está la temperatura? O sea, todas esas cosas clínicas que hacen a que me digan, bueno, yo a este paciente tengo que optar por un antiarrítmico ya endovenoso. El antiarrítmico será el que uno tiene a mano, porque la realidad es que muchas veces no tenemos todo lo que quisiéramos. La mayoría de las veces en los lugares de emergencia contamos con amiodarona, y eso será lo que manotearemos o daremos en primera instancia. Muchas veces tampoco es lo que hay, o a lo mejor lo que uno optaría en base a todas las cosas descritas, pero creo que la decisión está basada en que si el paciente está mostrando signos de que esa frecuencia cardíaca y esa fibrilación, o la frecuencia cardíaca generada por esa fibrilación, está dando signos de hipoperfusión. Creo que ese es el punto para decidir ahí en qué momento y qué es lo que damos. Obviamente la opción número 1, que es lo que en la mayoría de los lugares tenemos emergencia, es la amiodarona. Yo ahí disiento con Orbu en dar las dosis más altas. Yo la amiodarona endovenosa raramente supere 5 miligramos por kilo, siempre diluida en 100 o 150, 200 mililitros de solución fisiológica o dextrosa al 5%, y administrada en no menos de 20 minutos, porque he tenido reacciones. Pero creo que el punto de cuándo intervenir en forma de emergencia está dado por la signología clínica que está mostrando el paciente. Muchas gracias, Sandra. Bueno, de nada, Nacho. Pasamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta que calculo puede llegar a traer algo de polémica, pero está bueno. Lo que queremos es que traiga debate. Así que vamos con la segunda pregunta. ¿Hay que tratar las fibrilaciones atriales de bajo pasaje? ¿Alguien que quiera comentar, que no haya comentado? Toma la palabra el doctor Javier Barrios.
Bueno, buenas noches a todos. Gracias por compartir este momento. Y Orbu también quiere hablar después, pero Orbu tenés que escribirlo en el chat del Zoom, no en el chat del WhatsApp. Una acotación respecto a mi experiencia de lo que hablamos antes. Los cuadros de emergencia que uno ve no están basados solamente en la fibrilación atrial, sino que son perros cardiópatas. Veremos después si lo charlamos, la mayoría de ellos con cardiomiopatías dilatadas y que vienen colapsados porque ya venían con una disfunción cardíaca severa, a la cual se le agregó la fibrilación. O sea que la fibrilación en realidad va a terminar siendo uno de tantos otros tratamientos que se instauran en ese paciente descompensado. O sea que en ese aspecto yo pienso que las opciones de tratamiento son varias, podrán variar de acuerdo a la elección de la droga, si es una cardiomiopatía dilatada o si es una enfermedad valvular crónica con disfunción sistólica agregada, y ahí el panorama se abre un poco más, que después seguramente Nacho lo va a dar lugar para la discusión de ese tema. La amiodarona es una alternativa que he usado durante mucho tiempo. He usado alternativas también con digoxina y la sigo usando, con buenas experiencias. Con la amiodarona sola no he logrado grandes cambios, generalmente le tengo que asociar o digoxina o usar digoxina con algún otro, un bloqueante cálcico o un bloqueante beta. Todo depende del caso puntual. En realidad los protocolos de tratamiento son difíciles de hacer en forma rigurosa, uno lo adecúa a cada paciente. Perdón, Nacho, que te hago el comentario de la parte anterior, perdón a todos, pero justo cuando iba a escribir cambiamos de tema. Respecto a la fibrilación atrial solitaria, yo diría que depende de la frecuencia cardíaca también. O sea, si es una fibrilación atrial solitaria de baja frecuencia, perdón, porque la pregunta era sobre la fibrilación atrial de baja frecuencia. Bueno, en realidad, si la frecuencia es verdaderamente baja, o sea, si estamos por debajo de 120, puedo obviar de tratarla y trato la cardiopatía si es que la descubro. En el caso de que la fibrilación, si no descubriese cardiopatía y solamente sería una solitaria de baja frecuencia, probablemente solamente lo monitoree. Muchas gracias, Javier. Dejo la palabra. Acá, antes de darle la palabra a Orlando ya estuviste comentando, así que si no te molesta, prefiero dejarle la palabra a otro colega, y abro con una pregunta que hace el doctor Alejandro Meneses en el chat. Dice: hola a todos, ¿en qué casos encontraríamos una fibrilación atrial de bajo pasaje? ¿Alguien que quiera responder esa pregunta, que no haya hablado? En el chat, por favor, coméntenlo en el chat de Zoom, ¿sí? No en el WhatsApp. El doctor Marcelo Echevarría quiere comentar. Adelante, Marcelo. Buenas noches a todos. No sé en qué estamos, con qué retomamos, con lo de la frecuencia de bajo pasaje. Correcto. De bajo sí, pasaje. Sobre todo con la pregunta que hizo Alejandro, el doctor Meneses. En realidad, que yo sepa, no hay un criterio que marque dónde vamos a tener. O sea, la frecuencia de la fibrilación atrial de bajo pasaje es una fibrilación en la cual tenemos una frecuencia cardíaca baja, o sea, que no es una frecuencia cardíaca excesiva, diríamos una frecuencia cardíaca hasta normal. Eso se puede presentar en cualquier caso clínico. La realidad es que no es lo más común. No está indicada tratarla, y creo que un poco para resumir lo que estuvimos hablando antes, y cambiando un poco el foco del panorama, lo que estábamos viendo al principio del consenso. Yo creo que en general, y esto nos guía mucho en todo lo que estamos comentando, es que el consenso está muy estandarizado en humanos. Ustedes vieron que está
separado un montón de categorías fisiopatológicas, estados fisiológicos, hombre, mujer, etc. Yo creo que nosotros nos manejamos de una manera muy parecida a lo que dice el consenso, pero la mayoría de las veces que tenemos fibrilación atrial es porque tenemos cardiopatías avanzadas. Por la misma razón es difícil que tengamos pacientes asintomáticos con fibrilaciones. Como decía Orbu, hay toda una gran remodelación y reestructuración electrofisiológica, razón por la cual muchas veces la cardioversión no se justifica a largo plazo, y al mismo consenso habla en pacientes de humanos, donde tienen estandarizado y un montón de herramientas, que en los pacientes muy gerontes y en los que tienen insuficiencias cardíacas, que sería lo que nosotros habitualmente vemos estos procesos, no se ha demostrado que haya beneficios en cuanto a la reversión del ritmo sinusal o el control de la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí vamos a la sintomatología que hablábamos recién. Claramente es una urgencia cuando hay una depresión del sensorio que podemos atribuir a la disritmia, cuando hay un edema de pulmón que podemos atribuir a la disritmia, o cuando estamos teniendo una marcada hipotensión. Si nosotros podemos controlar eso, digamos, deberíamos recurrir a tratamiento de emergencia, que coincido 150% con Sandra, depende mucho de las drogas que contemos en el lugar. Yo particularmente trato de usar drogas con las cuales pueda continuar después de que el paciente se externe, ¿sí? Particularmente la amiodarona a largo plazo a mí me ha traído algunos problemas, por los cuales trato de no usar eso como de rutina, pero me parece que, volviendo al tema de la pregunta de la fibrilación de bajo pasaje, no requiere tratamiento, porque incluso la sintomatología no se justifica, no se le añade al proceso de la fibrilación, sino al resto de la cardiopatía, seguramente lo que tiene el paciente. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto, nosotros solemos combinar bastante digoxina con calcio, y quería hacer un comentario para analizar muchas veces la disfunción sistólica que encontramos en una fibrilación atrial con una frecuencia cardíaca muy alta, se debe en gran parte a la frecuencia cardíaca, con lo cual, por más que nosotros utilicemos o un beta bloqueante o un bloqueante de calcio, al bajar la frecuencia cardíaca, indirectamente la función sistólica mejora, ¿sí? Después, obviamente, habrá que tener en cuenta si el paciente tiene, por ejemplo, una cardiomiopatía dilatada y tiene una disfunción sistólica, además por un tema de contractilidad, será para tener en cuenta. Pero en general yo creo que un paciente que tiene 360 de frecuencia cardíaca y nosotros utilicemos cualquier droga para bajárselo, por más que tenga efectos que alteren la función sistólica, en este caso me parece que la mejora. Muchas gracias, Marcelo. Le doy la palabra al doctor Alejandro Graciano, que quería hacer un comentario respecto de estas preguntas. Dale, Ale. Activa el micrófono, Ale, por favor. Ahí está. Fantástico. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Una cosita nomás del tema de las fibrilaciones de bajo pasaje, que si bien es cierto que por las frecuencias cardíacas que tienen generalmente no las tratamos, también muchas veces van de la mano con razas que están predispuestas a las cardiomiopatías dilatadas. Entonces, bueno, se hace imperioso tratar de hacer los controles cada X cantidad de tiempo, como bueno, para evaluar qué es lo que sucede con la frecuencia cardíaca de esas fibrilaciones, ¿sí? Nada más que esa acotación. Muchas gracias, Alejandro. Respecto de los comentarios que aparecen en el chat, como dice Javier, tratemos de pedir la palabra y hacerlo de forma oral, porque no todos pueden ver el chat, y si bien el chat queda grabado, en el momento se pierden un poco los mensajes, ¿sí? Bien, vamos con el segundo set de preguntas. Vamos a compartir pantalla. Bien. Nos quedan 10 minutos de reunión, pero de última, si lo consideramos, vamos a retomar la reunión, así que no se preocupen.
Vamos con la primera pregunta de esta última diapositiva que dice, cardiomiopatía dilatada versus enfermedad mitral. ¿Es la fibrilación atrial un factor pronóstico? ¿Quién desea tomar la palabra? Bueno, le doy la palabra al doctor David Fernando. Activa el micrófono, por favor. Bueno, en ambas cardiopatías, pues considero que sí es un factor pronóstico, porque ya, bueno, en la enfermedad mitral, ya de lo que he aprendido en el servicio, los pacientes que me han tocado, tuve uno que por lo general ya estaba en lo último, en los cambios bidimensionales, tenía relación atrio-aorta 2,5 con cavidad del atrio izquierdo, y pues ya se alcanzaban a ver líneas B por eco de tórax y el trazado electrocardiográfico arrojó una fibrilación atrial. Pues la experiencia fue que el paciente a los controles a los 15 días que lo citamos no volvimos a saber, o sea que ya estaba en estado muy, muy delicado. Y aparte de eso ya venía con un diagnóstico de enfermedad mitral crónica hace dos años atrás. Entonces, por lo general, al ya llegar a esto, por la insuficiencia, por lo general el atrio crece tanto que pues ya es un factor de que si lo clasificamos en lo que nos han enseñado ya sería una fibrilación atrial que va a persistir, porque ya simplemente lo que hay que hacer es el control de respuesta a la frecuencia cardíaca. Se trató con amiodarona. Y en el caso de la cardiomiopatía dilatada, pues la incompetencia que hace la evidente disfunción sistólica, pues ya llega un momento que el paciente se descompensa y por lo general el control de respuesta a la frecuencia cardíaca es lo único que quedaría. Es lo que tengo por aportar. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al doctor Andrés Cruz. Bueno, buenas noches. Bueno, con Buenas respecto a lo que... ¿Aló? ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, con respecto a lo que decía el colega David, bueno, no estoy muy de acuerdo con lo que él opina. Lo que he visto, parte de lo que vi en el servicio y lo que he tenido pues, en esta experiencia, pues ya aquí trabajando en Colombia, he visto relaciones atrio-aorta de 1.8, 1.9, que disparan y gatillan fibrilación atrial, y atrios aorta de 2.5, 2.6, que no la disparan. O sea que, aunque la atriomegalia es un factor determinante para gatillar esos procesos, por lo menos no lo he visto que mantengan la tendencia a ello. O sea que para mí, digamos, desde el punto de vista, como diría Orbu, electrofisiológico, sí tendría una gravedad porque sería un atenuante más, pero no veo que tenga una relación directa como tal. Así que, digamos, con lo que dice David, no, era simplemente como un aporte que quería hacer. Bueno, muchas gracias. Orlando, si querés aportar algo cortito, no hay problema. Dale. Hola, ¿ahí estamos? Sí, dale. Mira, muy cortito, Nacho, gracias. Es Nada. simplemente para darle una respuesta a Sandra. Sí, Sandra, yo estoy de acuerdo con vos. La miodarona endovenosa también es mi elección, y ahí sí entro con dosis baja, la mínima, 5 kilos, en destrozal 5, como vos dijiste, y una aclaración importante. La miodarona es un furano, químicamente. Los furanos se inactivan con el plástico. Cuando preparen para goteo a miodarona, háganlo en un envase de vidrio, no en sachet plástico, porque pierden hasta el 40% de efectividad. Y después sí, Sandra, yo decía que doy 10 miligramos kilo o más, se publicó hasta 15 miligramos como dosis de ataque, pero en vía oral, cada 12 horas.
Y la segunda aclaración que quería hacer, Nacho, es a Marcelo Echeverría. Yo no tuve, durante 7 años que he tratado e investigado con amiodarona, ningún efecto colateral secundario de los descritos para humanos en los perros. Y fueron seguidos con radiografías, con dosaje de hormonas tiroideas, con estudios oculares. No se ha presentado ningún colateral, pero llegué a 5 miligramos kilo como dosis de mantenimiento. La sobrevida fue de 1 año y medio aproximadamente. Debe haber sido mi experiencia, no sé, yo sigo con mi línea de investigación. Gracias, Nacho. Gracias, Sorbu. Bueno, vamos a seguir con alguna que otra preguntita más. Le cedemos de vuelta la palabra al doctor Javier Barrios. Dale, Javier, activa tu micrófono. Perdón, también muy cortito, porque por ahí me interesaba aclarar la pregunta que vos hiciste. O sea, si la presencia de fibrilación auricular es de mal pronóstico para cualquiera de estas cardiopatías. Bien. Y sí, coincido totalmente. O sea, cualquier paciente con cualquier cardiopatía que esté con fibrilación atrial indicaría una situación de mal pronóstico, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en unos años. Así que, más allá de que uno lo asocia mucho a la cardiomiopatía dilatada y que suele aparecer en el estadio terminal de la patología, también puede darse en algunos casos con enfermedad mitral, considerando que ambas patologías van a más o menos llegar al 90% de la casuística que nosotros vemos de pacientes cardiópatas. Y en este total, o sea, la fibrilación atrial cuando aparece, por lo menos, siempre fue pronosticador de un mal augurio, digamos, de la patología. Gracias. Gracias, muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos unos minutitos todavía, le damos la palabra a la doctora Marcela Rotondaro. Marcela, ¿podés activar el micrófono, por favor? Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí está bien, Marcela, perfecto. Dale. Ah, genial, genial. Sí, justo se adelantó Javi, pero yo realmente estoy de acuerdo con que siempre que tenemos una fibrilación auricular, siempre es de mal pronóstico y sabemos que los tiempos se nos achican y siempre van de la mano también con un grado de insuficiencia cardíaca avanzada. Y creo que lo que tenemos que apuntar fundamentalmente es quizás no saber que vamos a aumentarle mucho digamos, la sobrevida, sino estar pendiente de lo que es la calidad de vida en esos pacientes que realmente ya están en una situación avanzada. Y apuntar realmente a la frecuencia cardíaca, que bueno, que es una de las situaciones que más descompensan al paciente. Y como decían anteriormente, si tenemos que, digamos, complementar con beta bloqueantes, con un uso realmente muy moderado, o la tan antigua digoxina, que es realmente muy, muy útil para bajar la frecuencia cardíaca. Y el tema de que lo que se habló en el consenso en función a lo que pasa tanto en los seres humanos, de los ACV, todo lo que es trombos y demás, por suerte nosotros, como signo clínico de un ACV, no lo estamos viendo. Entonces ya tenemos como positivo la situación de no tener que anticoagular a nuestros pacientes. Y también sabemos que nunca van a, en general, ¿no? La mayoría de las veces no vuelven a su ritmo sinusal. Así que es una situación en la cual realmente está bastante avanzada. Y aparte, hay que tener en cuenta las razas, que en las razas hay razas que son de, digamos, peor pronóstico, quizás que presentan una fibrilación atrial, y en mi experiencia las razas mestizas en general Perdón, son pero perros disculpame, que... Marcela, disculpame, Sí, se nos va a cortar. Te retomamos cuando retomemos la charla, te dejo para que retomes, dale. dale, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a retomar la charla.